vi una película de Jesús Enrique Guerra que se llama Los niños callan. Yo no sabía quién era Jesús Enrique Guerra. La Cinemateca apenas íbamos 3 o 4 personas a ver las películas que allí pasaban. Y dije, eso es lo que yo quiero hacer. Nosotros hacíamos en Mérida un cine de amigos, un cine de provincia. Nosotros hacíamos un cine coloquial, amoroso. Cortábamos cuando nos daba la gana. No, es un tipo de rodaje totalmente diferente para después profundizar sobre ello de lo que es el cine comercial. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del Cine Venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy, contamos con la participación de nuestro invitado especial, Armando Arce. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión, Omar Mesones. Bienvenidas todas y todos a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano, con el cual seguimos avanzando en nuestra 7ª temporada. Para el día de hoy contamos con la presencia de Armando Arce, cineasta y artista plástico que ha desarrollado una interesante obra en el género de la animación cinematográfica. Algunos de sus trabajos más importantes son Guanadi, 3 cuentos infantiles y la célebre Manzanita. Armando, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Omar. Gracias a tu invitación a este programa y, bueno, dispuesto a aportar a ese valioso programa que tú tienes. Gracias, Armando. Bueno, y como es costumbre en este espacio, Armando, te vamos a pedir que comencemos esta conversación hablándonos un poco sobre tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo era Armando Arce de niño? Bueno, mi infancia, todas las infancias tienen un común, unas son más duras que otras, pero son infancias, en fin, definitiva felices. Yo nací en Caracas en el año 48, en Caracas, en Los Frailes de Catia. Años después me enteré que eso era gamelotal, le decían en aquella época de mi nacimiento. Yo nací en casa de una tía que hizo el parto a mi madre en su propia casa. Ella era partera. Mi tía Juanita, en paz descanse, por supuesto. Y parece que nací en las escaleras. Mi mamá le dio el parto en propia escalera y después, años después, mi tía Juanita decía, mira, esas escaleras, ahí fue donde naciste tú. Y parece que le hizo el parto ahí mismo en las escaleras. Bueno, yo nací allí, pero mi papá nos llevó en aquella época, en el año 48, con todos los avatares de la dictadura y problemas del poder, nos llevó a Cúcuta. Primero nos llevó a Bogotá y después se construyó una casa en Cúcuta, Colombia. Mi papá era sastre y aventurero, era buscador de tesoros. Una vez encontró y trajo a casa, ya estábamos grandes, un saco de oro. Había encontrado una mina de oro y entonces yo no sé por qué y cómo se supo, pero se regó y entonces él decía que eso era tierra, pero normalmente se regó que era oro. Entonces investigamos y después entonces nos dijo que sí, que era un saco de oro, pero que no se lo dijéramos a nadie. Total que nosotros decidimos que íbamos a salir ya en esa infancia de la pobreza y entrábamos en la riqueza porque mi papá había descubierto una mina de oro. Mi mamá era indígena, mi mamá era de Ciudad Bolívar, pero era absolutamente indígena. Y mi mamá con una sonrisa decía, oro parece, plata no es. No todo lo que brilla es oro, decía mi mamá. Pero mi mamá era muy cautelosa. Resulta que años después, meses después, un año después, resulta que no era oro. Y mi mamá tenía razón. Resulta que era calcopirita, que es un émulo del oro que brilla igual, pero que no tiene las propiedades del oro. Entonces, bueno, mi papá es un poco para definir a mi papá, pero mi papá tenía muchos logros. Descubría, buscaba oro, pero encontró minas de otras cosas. Descubrió como 3 minas de otros minerales diferentes, valiosos, pero él siempre andaba buscando tesoros. Bueno, de allí nos dejó a 2 hermanos, a mí y a mi hermano siguiente en Bogotá, que ya había nacido allí mi hermano Fernando, el que me sigue. Yo soy de los 3 mayores. El mayor es de Maracaibo, está recién fallecido. El segundo es de Coro
Y el tercero que nació en Caracas, que fui yo. De allí nos fuimos entonces a Cúcuta. En Cúcuta resolvió separar también a la familia y nos mandó a estos dos a Bogotá. Y ellos se quedaron en Cúcuta. Mi infancia prácticamente pasó en Bogotá. Yo las primeras letras las aprendí en Bogotá. Si es que aprendí algunas letras, porque parece que era disléxico. Y posteriormente nos reunimos entonces en Cúcuta y allí volví a ser parte. Ya éramos 8. De los 3 iniciales ya éramos 8 hermanos. 6 varones y 2 hembras. Y allí, bueno, seguimos trabajando y haciendo cosas. Cuando cayó Pérez Jiménez, mi papá entonces decidió que nos trasladáramos a otra ciudad de Colombia, que fue Villa de Leyva, donde él había nacido. Una ciudad absolutamente colonial, hermosísima. Y allí, bueno, pasó entonces parte de mi infancia hasta que retornamos nuevamente, hasta que me fui. Nos fuimos a Bogotá, posteriormente allí yo me vine para Caracas y toda la familia se quedó allá. Entonces yo volví a Caracas a los 16 años, solo, desde Colombia. Y mi familia se quedó allá hasta que después se fueron viniendo uno por uno a reunirnos en Caracas. Y en tu infancia, Armando, ¿cómo fue tus primeros contactos con el cine? Digamos que mi primer contacto con el cine fueron las proyecciones de plaza, porque allí en Villa de Leyva aparecía una camioneta los fines de semana, los sábados, con un proyector 16 milímetros y proyectaba en la pared de la iglesia, lo recuerdo muy claramente, películas, pero sobre todo películas mexicanas. Pero también vi películas que para mí después con los años es que entiendo realmente por qué esa pasión por el cine. Yo vi allí películas mexicanas de charros, vi a Cantinflas, vi películas de todo tipo, hasta que un día, y lo tengo narrado en el libro que publicó el CENAC sobre mi trabajo, una entrevista que me hizo el Mundo Aray, vi películas como La Corazao Potenkin, vi películas brasileras, vi películas de Galber Rocha. Es decir, ahí no había criterio, digamos, selectivo del cine a ver, sino que yo me crié ahí viendo ese tipo de películas y eso despertó una pasión mía por el cine. Incluso en el colegio, en la escuelita donde yo estudiaba, hacíamos papeles de vaqueros, imitábamos a esos grandes personajes del cine de esa época. Allí, en mi infancia, nació esa pasión por el cine. Y entiendo, Armando, que te gustaba, una vez que veías la película, volver a contarla, pero que le agregaba secuencias a las películas. Bueno, sí, cuando llegábamos a casa nos reuníamos entre todos y empezábamos a narrar la película. Mi mamá y mi papá estaban presentes y nos preguntaban cómo fue la película, qué vieron. Yo después con los años supe que yo tenía problemas de expresión verbal, porque yo no entendía, era muy malo para entender el abecedario, yo no entendía que era una mayúscula, que era una minúscula. Mi lenguaje era más bien secreto. Y yo las películas las veía y cuando llegaba a casa que ellos empezaban a contar, mis dos hermanos mayores, lo que habían visto, yo agregaba partes de la película y me hacía mi propio lenguaje cinematográfico. Decía, entonces el tipo entró por el lado derecho, yo decía que había caído volando. En fin, yo tenía una predisposición a imaginar un cine, ni sombra iba a creer que iba a ser después cineasta, simplemente incorporaba esas imágenes cinematográficas a mi vida diaria. Allí nació entonces, mi mamá decía, déjelo tranquilo, él no está inventando. Él lo que pasa es que vive sus propias películas. Y es verdad que yo vivía mis propias películas porque no tenía nada que ver ya con la realidad de las películas. Si la película aparecía muerto, el personaje principal, que recuerdo exactamente esa película donde el personaje principal, por primera vez vi que el personaje principal de una película moría, yo me negué a que muriera en esa versión y eché mi propia versión de que él no se había muerto, que él simplemente se había ocultado y había salido después por detrás y había salido corriendo de la situación que le tocó vivir. Entonces me fui haciendo mis propias películas. Esa es mi infancia, pero más adelante te lo contaré cómo es que me incorporo ya al cine de otra manera que no es el infantil. Llegas a Caracas a los 18 años. ¿Qué ocurre? Bueno, yo me vine de Bogotá. Mi papá llegó un momento en que dijo, bueno, no hay más nada, no pueden seguir estudiando. Los dos hermanos mayores estaban ya en bachillerato. Yo terminé la infancia, pero el cine, la primaria, pero no llegué a sexto grado, llegué a quinto grado,
que era el representante, digamos, del sexto grado en Colombia, pero que aquí no tenía validez, aquí tenía que hacer sexto grado. Llegué a Caracas, yo recuerdo una noche muy estrellada que vine, y hacía pocos días había muerto el Che Guevara, en una fecha como hoy, y fue muy triste la venida, porque recién en Bogotá habíamos aprendido a trabajar en lo político con mi hermano mayor, con Camilo Torres. Yo vendí periódicos con Camilo Torres y me ligué desde esa época a los movimientos políticos de izquierda. Mi hermano mayor hizo una recluta para mandar a algunos se descubrió dónde estaba el Che Guevara y se decidió entonces reclutar jóvenes. Era un niño ya entrando en la juventud, para ir a pelear junto al Che Guevara en Bolivia. De los 3, 2 se fueron a pelear con el Che. El último que no pudo ir en ese momento fui yo, pero lo dejamos para después. De esos 2 que se fueron a Bolivia nunca supimos nada. Años después, bueno, nos dio a entender que la realidad es que lo que estábamos era siendo captados por la derecha colombiana, muy criminal, como todas las derechas. Yo me vine a Cúcuta. Yo me acuerdo que nos vinimos 3, 4 compañeros jóvenes de infancia a buscar nuevos horizontes. Y entonces decidimos que era Medellín. Pero el día que coincidimos no había pasajes para Medellín y dijeron, bueno, si se quieren ir, los únicos pasajes que hay es para Cúcuta. Yo, como sabía que había nacido en Caracas, yo decidí, bueno, sí, yo me voy para Cúcuta. Los compañeros también decidieron venirse, que eran todos colombianos, y llegamos una noche a Cúcuta. La primera noche no sabíamos dónde dormir, dormimos en la calle, amaneció y salimos a buscar trabajo. Yo tenía algún conocimiento de tapicería, de carros, dentro de los muchos oficios que los jóvenes en Colombia en esa época, los necesitados, tenían que pasar por una suerte de trabajos como prueba. Y una de esas pruebas fue ser tapicero, ayudante de tapicería. Y fui el único en Cúcuta de los 5 que nos vinimos que conseguí trabajo. El resto, poco a poco, se fueron devolviendo para Bogotá y yo empecé entonces como ayudante de tapicería en Cúcuta. Pero yo sabía que tenía una partida de nacimiento, de presentación, de haber nacido en Catia. Con el tiempo, al año siguiente, le escribió a mi mamá. La situación se puso muy mala por una caída del Bolívar en Colombia y empezó otra crisis económica colombiana. Esa caída económica nos puso muy mal. Nos puso muy mal y quedamos sin trabajo. Yo recuerdo que entonces me tocó ser cuidador de garaje, un garaje de estacionamiento, y dormía en los carros. Y entonces allí yo me escribí a mi mamá y le pedí que me dejara volver a la casa, a Bogotá. Yo recuerdo uno de los actos más hermosos que recuerdo es que mi mamá me respondió la carta, y diciendo que ella estaba completamente de acuerdo con que yo volviera para Bogotá. Pero me decía textualmente que yo volvía derrotado y que mis hermanos se iban a sentir muy, muy mal con que yo regresara derrotado. Que estaban abiertas las puertas de la casa, pero que regresara triunfante. Y que yo me había ido de la casa para ir a Caracas, donde yo había nacido. Así que volviera, que me fuera, que siguiera mi camino. Total que me vine, me mandó un documento donde era una partida de presentación en Catia. Entonces yo fui a sacar mi cédula de identidad y descubrieron que tenía una reseña, porque yo había tratado de venirme a Venezuela con unos colombianos por las trochas y nos atraparon. Pero yo, como tenía un documento supuestamente de presentación, yo me sentía seguro. Y resulta que el documento de presentación que decía dónde había nacido, en la parroquia Sucre, no me sirvió para nada, porque me dijeron que yo me había robado ese documento y entonces me reseñaron como colombiano y no pude venir para Caracas por la vía legal. 2 años después, me vine, pero por otras vías, que fue alguien que me trajo en una maleta de un carro. Yo llegué a los Frailes de Catia y reconocí el día que llegué a mi tía, que fue la que hizo el parto, porque salió al abasto a comprar y dije, esa es mi tía. Me acerqué a ella. A mí me decían Elsa con pantalones. Elsa se llamaba mi mamá. Y entonces me parecía mucho mi madre. Total que salí, me encontré con mi tía, que yo la conocía por fotos. Ella nos mandaba todos los diciembres regalos a Bogotá, a Villa de Leyva, a Cúcuta. Es decir, teníamos una relación de fotos. Y me reconoció, nos reconocimos y allí entonces empecé ya otra vida. Tenía 16 años y empecé entonces a buscar trabajo. Ella misma me llevó a la jefatura, sacamos la cédula
que sí me sirvió en ese momento porque tenía la propia partera a la que había hecho el parto, de que era su sobrino. Y bueno, me hospedé allí en los Frailes de Catia, todavía está la casa allí, y comencé a trabajar. El cine. ¿Cómo aparece el cine en tu vida? Bueno, allí empecé a trabajar como ayudante de barman, bajo el puente Yaguno, muy cerca de Miraflores, y allí mismo vivíamos cerca. Conocí a un gran personaje de mi misma edad que estudiaba artes plásticas, a Miguel Yabrudi, a quien tengo que agradecerle toda la vida porque fue la puerta de entrada. Yo después me fui a vivir a su casa, vivíamos una gran cantidad de compañeros, de amigos, dormitábamos allí, salíamos, y él se enteró, porque yo un día estaba dibujando en la arepera, estaba dibujando sobre la barra, como no habían clientes en ese momento, y él vio que yo estaba haciendo dibujo. Yo hacía rostros, hacía caricaturas, en fin, pero como una afición. Y el tipo vio que yo estaba dibujando y me dijo, mira chico, tú dibujas mejor que yo. Mírame esto. Y empezó a ver los dibujos y me pidió que me inscribiera en la Cristóbal Rojas. Él estudiaba en la Cristóbal Rojas. Él estudiaba arte puro. Yo nunca había ido a una academia de dibujo, ni mucho menos a estudios normales, universitarios, ni estudios de bachillerato. Me inscribí en los cursos libres de la Escuela de Cristóbal Rojas, que no me dejaron entrar a hacer cursos académicos porque no tenía sexto grado, y empecé a trabajar en dibujo. Empecé a trabajar me dio clase Omar Carreño, uno de los grandes pintores de este país, pero era cinético, pero nunca nos dijo que era cinético. Yo empecé a dar clases allí, a tomar clases de dibujo, y en la casa un día, en la casa de Miguel y su hermano, apareció una cámara 16 milímetros, la Bolex. Yo tuve una discusión un día con Miguel, y Miguel me dijo que no me veía como con ganas de hacer arte, que no me veía, que ahí tenía todas las posibilidades, pero que yo como que no tenía afición por nada. En fin, a mí me extrañó mucho, y me acuerdo que discutimos a gritos, y entonces me dijo, mira, tú eres tan achantado, me dijo, que ahí hay una cámara de 16 milímetros y tú ni siquiera te has puesto a revisar la cámara. Yo no sabía ni qué era eso. Total que le dije, que yo no sé de cine, ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo vas a saber de cine si ni siquiera agarras la cámara y sales con la cámara a filmar? Y pero yo sabía que eso necesitaba un rollo de película. Entonces le dije, bueno, pero eso necesita rollo, yo no tengo plata para comprar rollo. Y entonces me dijo, ¿y qué importa si no tienes película? Agarra la cámara y sale a filmar. ¿Y qué importa si la gente sabe si estás filmando o no? Total que me convenció. Yo salí un día, agarré la cámara con todo el temor y el susto del mundo, pues. Sin rollo. Sin rollo. Ni rollo en la cámara, ni rollo en la cabeza, porque con esto que me dijo Yabrudi, que yo era un achantado y que era tan tonto que necesitaba un rollo de película para hacer cine. El cine está en la calle, me dijo. Total que yo le dije a un hermano mío que ya estaba acá, carpintero, que ya se había venido, que él siempre fue actor, tenía innato, él de chamo actuaba. Sin escuela, actuaba y hacía papeles en la casa. En fin, un día le dije que yo tenía una cámara y que necesitaba que hiciera él unos papeles y que si podía hacerlo. Total que me dijo que sí. Total que nos citamos una mañana y yo agarré mi cámara, me la monté en el hombro sin trípode y lo puse a hacer papeles en la calle. Por ejemplo, esperar un autobús y formar un rollo porque el autobusero no se paró donde él quería, en fin. Total que todo eso empecé a filmarlo imaginariamente, porque no tenía película. Bueno, la sorpresa es que a la semana de estar haciendo esos ejercicios en la calle, yo ya me sentía cineasta. Entonces le conté a Miguel la cosa y me dijo, ¿te fijas? Que para ser cineasta no se necesita tener rollos, sino dejar los rollos y ponerse a hacer cámara. Aprendí que el cine era eso. Poco después entonces me interesó muchísimo por el cine y empecé a interesarme y a leer cine. Paralelo a eso, o antes que eso, ya estaba la relación política con la izquierda. Yo militaba con grupos políticos de izquierda. Militantes, eran muchas células, incluso no eran partidos políticos propiamente dichos, sino células políticas, porque la lucha política en ese momento era terrible. Yo me acuerdo una vez de una anécdota muy valiosa que define un poco, eso nunca lo pude meter en una película, porque estábamos poniendo pintas y entonces teníamos una zona asignada para poner pintas del Gallo, el Partido Comunista.
Y entonces yo me acuerdo que yo estampé en una franela la cara del Che. Pero tener franelas en esa época con la cara del Che era delito. Eso no estaba permitido. El rostro del Che, por eso ha llegado a ser una de las figuras posiblemente más difundidas en el mundo, el rostro del Che. Porque se reprimió demasiado la cara del Che Guevara. Bueno, yo me iba a poner pinta del gallo de lupa con la cara del Che, con la franela. Un día, yo no sé qué pasó, cosas de Dios, yo no me puse la camiseta. Me puse otra camisa blanca y encima me puse mi camisa, que uno se ponía una camisa de botones sobre la camisa y cuando iba a poner la pinta se quitaba la camisa de botones y quedaba el rostro del Che para que la gente supiera que uno era partidario del Che y que pertenecía a una célula política. Yo ese día no me puse la camisa. Puse mis pintas y de repente el pana que estaba vigilando gritó: ¡la policía! Total que salimos corriendo, dejamos las cosas como estaban tiradas, en fin, y corrimos a salvar la vida. La policía más tarde nos capturó. Yo ya me había puesto otra vez la camisa de botones sobre la camiseta blanca y alguien me delató, dijo, ese es uno de los que estaba poniendo la pinta. Uno de los policías, los cascos blancos, me apuntó con la ametralladora y trató de abrirme la camisa, el botón de la camisa con la punta de la ametralladora de la camisa que tenía puesta. Yo me llevé la mano al pecho y protesté que por qué me estaba apuntando con esa ametralladora en el pecho. El policía me dijo claramente, estoy buscando quién es el que tiene la camisetica con la cara del guerrillero ese, pues nosotros practicamos tiro al blanco con la estrellita que lleva el comunista ese en la frente. Eso me pasó cuando tenía 17 años. Es decir, la situación política no era como ahora. La situación política es que te veían pintando una pared y te mataban. La situación política era que el que apareciera con el Che Guevara lo mataban. La situación política es que era tener pelo largo, era hippie, era enemigo de la democracia, era marihuanero. Entonces eran otras situaciones políticas que vivimos en esa época muy duras. Y eso, bueno, me llevó entonces a conocer a gente que trabajaba en el medio cinematográfico pasando películas. Nosotros pasábamos películas en los barrios en aquella época, pero eran películas de izquierda, eran películas clandestinas. Uno de los compañeros le encontraron La Hora de los Hornos, que vi el estreno en la Cinemateca Nacional y quedé totalmente impresionado. Ese compañero lo desaparecieron con los rollos de La Hora de los Hornos en su moto, más nunca volvimos a saber de él, lo desaparecían solamente por tener una película, las latas de una película. Yo recuerdo que me asignaron zonas en Caracas, en Petare, en los barrios de Caracas, para pasar películas y teníamos que llevar el proyector disfrazado, metido en una caja de cartón disfrazado de cualquier cosa, le metíamos ropa, porque el que llevara un proyector a un barrio, por supuesto que era un comunista y había que matarlo, había que detenerlo. Nosotros entonces nos ligamos en esa época a Jorge Solé, que estaba en el Teatro del Triángulo, y allí entonces empezó una actividad cinematográfica porque se decidía, se pensaba qué era el cine que debíamos hacer y cuál era el cine que debíamos proyectar en los barrios. Allí en esos momentos entonces yo vi una película de Jesús Enrique Guedes, que se llama Los niños callan. Yo no sabía quién era Jesús Enrique Guedes. La Cinemateca apenas íbamos 3 o 4 personas a ver las películas que allí pasaban. Y dije, eso es lo que yo quiero hacer. Todos esos barrios los había ya visitado y entonces decidí decir, bueno, voy a buscar una cámara de cine, que en aquella época era el Super 8. Y ni siquiera el Super 8, era el 8 milímetros. De cualquier manera, las relaciones con otros compañeros nos llevó entonces a tener las primeras cámaras Super 8 en mano y empezamos a hacer trabajo en Super 8. Me acuerdo la primera cámara que yo tuve, me la prestó un compañero gran revolucionario y militante de aquella época, que es Iván Zambrano. Iván nos prestó una cámara 8 milímetros y empezamos a hacer películas y a filmar cosas. No teníamos mucho espacio donde exhibirlas, pero empezamos entonces a trabajar en el área cinematográfica. La Cinemateca. ¿Cómo fue tu relación con la Cinemateca? Trabajando en cine, yo conocía a muchos pintores en la escuela. Caricaturista, nuestro turista más famoso, ya difunto. Conocí a Regulo Pérez, una cantidad de profesores. Y la escuela quedaba en lo que hoy es la UNEARTE. La Cinemateca estaba muy cerca. Entonces, yo trabajaba en las noches. Yo trabajaba de mesonero en un bar de noche y de día estudiaba. Estudiaba en la Cristóbal Rojas y en las tardes me quedaba por allí merodeando y descubrí la Cinemateca. Alguien me dijo, mira, ahí pasan películas gratis.
Total que yo empecé a ir a la Cinemateca y empecé a conocer entonces el cine venezolano. Conocí a ese público que iba allí, que era gente dedicada al cine o con actitudes cinematográficas o actitudes artísticas. Y empecé entonces a hacer, ligado también a las relaciones políticas del momento. Allí empecé entonces a ver películas de todo tipo, los ciclos del cineasta latinoamericano, el cine internacional, en fin. Encontré el asidero perfecto. Yo también iba mucho a la Biblioteca Nacional porque decidí que debería estudiar y lo que hacía era leer de todo lo que me caía. Yo no podía ver a alguien con un libro porque le preguntaba qué libro es ese. Me decía, bueno, un libro de Jorge Luis Borges. Entonces yo lo anotaba y me iba a la biblioteca y pedía un libro de Jorge Luis Borges. Y así, pues no tuve una enseñanza, digamos, académica, sino muy intuitiva y muy autodidacta. Pero estudié de todo. De nuevo, ¿cómo te encaminas hacia el cine? Ya has tenido una cámara en tu mano haciendo producciones con una poderosa carga política. Sin embargo, tu desarrollo cinematográfico lo encaminas por el lado de la animación. Ajá. ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, yo me casé muy joven con una periodista, estudiante, porque yo empecé entonces un trabajo en la Universidad Central de Venezuela. Pero antes de la Universidad Central de Venezuela, yo me casé. Y empecé a hacer un trabajo político, pero con relaciones con la Cinemateca, con los grupos políticos, y de alguna manera caí entonces en un grupo de político en la Universidad Central de Venezuela. Bueno, estaba de Arle Herrera. Era, bueno, una cantidad grandísima después de gente que fue. Y empezamos una militancia allí en la universidad. Yo recuerdo que al casarme, mi mujer quedó en estado y yo ya no trabajaba fijo. Trabajaba independiente, mataba tigres de mesonero, mataba tigres de lo que saliera. Y mi mujer sí trabajaba fija como periodista en una de esas revistas famosas de la época. Y al nacer la niña, mi hija mayor, empecé a cuidarla. Yo me quedé cuidándola. Yo le hacía todos los cambios de ropa, la comida, hacía comida para mi mujer y comida para mí. Y entonces dije, bueno, pero yo voy a seguir dibujando. Un día en la calle encontré un libro de Marc de Civrier, el Guatuna, que me impresionó. Entonces compré ese libro y empecé a leer esas leyendas que había recopilado Marc de Civrier, años viviendo con las comunidades indígenas venezolanas. Y también me cayó la gráfica, me cayó el libro de gráfica, la pictografía indígena venezolana. Entonces decidí hacer un libro, una película, pero no sabía cómo. No tenía dinero y entonces descubrí a McLaren en la Cinemateca. Pasaba una película de McLaren dibujada directamente sobre el celuloide. Entonces me fui a Bolívar Film y pedí que me regalaran un pedacito de película para hacer un experimento. Pero resulta que uno de los personajes de allí, que todavía está jefe técnico del laboratorio, me regaló un rollo de película usada de cola de 35 milímetros. Yo tomé ese rollo de película, me lo llevé para la casa y empecé entonces a hacer mi primer trabajo dibujado directamente sobre la película, que es Cariña, dibujado directamente con Rapidograph, o sea, tinta china, y rayado y en el celuloide directamente. Porque primero hay que hacerlo entonces en tinta china, según me explicó este señor director del laboratorio, y yo hice las primeras animaciones. Recuerdo que hice 17,000 dibujos. Pasé meses y meses en la casa encerrado haciendo ese trabajo. Y le puse de música, de fondo musical, porque esa animación está al compás de una flauta maquilitares originales que la Fundación La Salle había editado. Yo tomé eso como banda sonora y la ilustré. Yo terminé ese trabajo y luego entonces este señor en el laboratorio me dijo, bueno, ahora hay que hacerle una copia en 35 milímetros. Es decir, luego de eso llevó una copia y luego hay que colorear esa. Entonces el trabajo se me multiplicó otra vez porque entonces no solamente está dibujada directamente sobre el celuloide, Cariña, sino que posteriormente tocó colorear cuadro a cuadro con marcadores normales. Total que yo no me imaginaba lo que estaba haciendo, yo estaba haciendo un ejercicio, pero esa obra se vio en el momento de la realización. Yo me acuerdo uno de los personajes que la vio fue la gente de Mérida, del departamento de cine, que
yo trabajaba en la célula política con Alfredo Maneiro y empecé a militar en la causa R antes de que fuera la causa R. Éramos un grupo político clandestino que trabajaba en las cuestiones políticas de izquierda. Y Alfredo Maneiro vio esa obra y dijo, mira, yo tengo un amigo en la ULA, uno de los compañeros, que es el Cotorro, Roberto Siso. El Cotorro. El Cotorro. Él trabaja allá. ¿Qué haces tú aquí en Caracas perdiendo el tiempo trabajando como barman? Tú lo que tienes es que irte para Mérida y que te den trabajo allá. Y empiezas a trabajar como animador allá. Me dijo, ve para Mérida. Total que hicimos un viaje con mi mujer y unas amigas de ella de la universidad y nos arrancamos para Mérida. Mi hija tenía meses de nacida. Yo le pregunté a Alfredo Maneiro, ¿cómo hago para saber dónde está el Cotorro? Porque Alfredo Maneiro no se acordaba dónde vivía el Cotorro. Me dijo, mira, tú llegas a Mérida y preguntas por el Cotorro y todo el mundo sabe quién es el Cotorro. Resulta que así fue. Estacioné el carro en la plaza de Mérida, en Plaza Bolívar de Mérida, porque Alfredo Maneiro me dijo, el primer chibudo que tú veas ahí le preguntas por el Cotorro. A lo mejor es el Cotorro al que le pregunta. Total que el primer chibudo... Para algunos escuchas que quizás no lo sepan, el Cotorro es Roberto Siso. Roberto Siso. En lo que vi el primer chibudo le pregunté, mira, por favor, ¿te conoces al Cotorro? Me dijo, sí, mira, él vive por acá, bajas allá, ¿tiene carro? Sí, andamos en carro. Ah, bueno, ¿y van para allá? Sí, móntame en el carro, yo voy para Santa Elena. Yo les digo, total que nos llevó donde el Cotorro. Yo conocí al Cotorro, Roberto Siso, allá en Mérida, y le expliqué lo que estaba haciendo. Roberto vino a Caracas y quedó, pero con la boca abierta de ver el trabajo que yo estaba haciendo, además coloreando directamente a mano sobre un celuloide de 35 milímetros. Yo debuté en 35 milímetros. Yo no debuté haciendo ensayo, yo hice una película directamente sobre el celuloide. ¿Cuánto duró esa película, Cariña? ¿Cuánto duró la duración de la película como tal, terminada? La película tiene lo que tiene la banda sonora de una pieza, que son 3 minutos y medio, 4 minutos. Okay. Y son solamente sonidos de flauta. Pero yo animaba, dentro de cada toque de flauta, hacía entonces un movimiento de 10, 15, 20 dibujos en ese tamaño, de 2, 3 centímetros de ancho. ¿Existe la película? Sí, la película salió. La película la terminé gracias a este señor jefe de laboratorio de Bolívar Film. Y ¿sería Jorge Yaco? Sí, Jorge Yaco. Después la película empezó a transitar, pero yo me enteré también que en ese momento estaba un señor que hacía películas directamente, ya había hecho él Conejín. El señor Castillo, José Castillo, después lo conocí. Pero José Castillo no pertenecía a ese mundo cinematográfico, era también un creador que había hecho una película, pero más bárbara, porque la había hecho en 16 milímetros. Yo la hice en 35 milímetros y los que sabemos de formato, sabemos las posibilidades que tiene una banda de 35 milímetros a una banda de 16 milímetros. Los dibujos son más meticulosos, más difíciles. Yo la hice directamente en banda de 35 milímetros. Ya va avanzado lo del sonido. Yo el sonido al principio lo dibujaba, después no, después lo grabé y lo incorporamos entonces directamente a la copia de la película. Y alguien que quiere ver la película ahora, ¿cómo hace? ¿Existe? ¿Está montada en internet? ¿Está digitalizada? De trabajo digital no sé, yo pertenezco a otra generación donde hasta donde yo sé todo mi trabajo, yo lo doné al departamento de cine, que ya voy a contar el trayecto al departamento de cine, y todo el trabajo que estaba en el departamento de cine está en la cinemateca. Mis películas están todas en la cinemateca. A veces yo la veo en la cinemateca, me encuentro con que programan una película y meten Cariña, o meten desanimaciones, o meten 3 cuentos infantiles, o las películas desanimaciones, que fue desanimaciones va pegada a Cariña, que ese es otro cuento, porque es desanimaciones. Fue un concurso que hizo, me pidieron unas caricaturas para un periódico humorista de esa época, que dirigía nuestro caricaturista más famoso, Zapata. Pedro León Zapata. Pedro León Zapata trabajaba junto con Régulo Pérez. Yo trabajaba con Régulo Pérez en su laboratorio. Trabajaba también con Jacobo Borges, que vivían juntos. Jacobo Borges y Régulo Pérez tenían sus talleres en un edificio en Chacao, en un mismo piso.
separados, pero en un mismo piso. Yo conocí allí a Jacobo Borges y empecé a trabajar con Jacobo Borges. Pero en ese momento yo lo que quería hacer era artista plástico. Un día Zapata pidió unas caricaturistas para esa revista humorística. Yo me acuerdo que hice varias caricaturas y se las di a Régulo, y Régulo las llevó y se las enseñó a Pedro León Zapata. Zapata desechó las caricaturas porque dijo que no tenían el nivel para salir en esa revista. Yo recuerdo que llegué a trabajar y Régulo burlonamente me dijo, con esa sonrisita, yo he hecho el cuento porque Régulo Pérez se ríe así. Yo me acuerdo que decía, jejeje. Armando Arce fue a ver si podía ser animador con unas caricaturas y vino desanimado. Porque me rechazaron. Pedro León Zapata me desanimó y entonces yo me frustré mucho. Pero dije, bueno, y si no hago caricaturas impresas, puedo hacerlas animadas. Y entonces me puse en contacto con Félix Nakamura. Me dijeron, mira, ve a donde el chino Félix Nakamura. Ese te ayuda. Total que fui a donde Félix Nakamura y me dijo, ¿tú quieres hacer animación? Yo te pongo una condición. Yo te enseño a hacer animación, pero te pongo una condición, me dijo Félix. Gran personaje. Y dije, ¿cuál es la condición? Me dijo, yo te voy a enseñar a animar, pero no debes dejar de hacer tus dibujos. Si tú dejas de hacer tus dibujos por la porquería que estamos haciendo nosotros, ellos vivían de hacer publicidad. Me acuerdo que estaban haciendo la publicidad del aceite comercial, ese aceite vegetal Diana, que es la niñita con la sartén. Y me dijo, si tú haces esto que estamos aquí, yo no te voy a hablar más nunca. Sigue haciendo esas caricaturas todas torcidas que tú haces. Total que me enseñó a hacer animación y yo hice entonces desanimaciones, que son 5 caricaturas, eran más. Pero por razones de calidad decidimos desechar algunas y dejamos entonces eso que hoy se llama desanimaciones, que son unas caricaturas animadas. Recuerdo que yo al comienzo no terminé Cariña y Desanimaciones como debió ser, porque yo no tenía conocimiento ni tenía acceso a nada. Yo cuando conocí a Mario Nazoa, Mario le conté lo de la película que había hecho, pero que se había quedado sin terminar. Mario trabajaba ya con Pepeca, que como él dice, era una escuela de cine. Entonces él me dijo, no hombre, vamos para Pepeca y allá terminas esa película. Y yo fui a Pepeca y por primera vez conocí lo que era una moviola, lo que era un trípode, lo que era esa cantidad de cosas. La banda de sonido me la explicó Juan Santana. Me dijo, mira, esto es así, esto no es magia, tú cortas aquí. Total que, bueno, allí conocí entonces a toda esa cantidad de personajes. Y me hizo bueno, entrar en un mundo más estrecho con la cinematografía. Ya allí terminé Cariña y Desanimaciones, empecé a proyectarla y seguí entonces ya a través de la universidad y a través de los contactos políticos en el rumbo ya absolutamente cinematográfico. Allí entonces comienza mi trabajo hasta que conozco el trabajo de Jesús Enrique Guedes. Los niños callan, que la filmó en San Agustín. Los niños de los ranchos, el hambre de esa zona. Yo tenía ligazón con eso porque estaba ligado a Petare, a dar clases de dibujo en las zonas rurales, pero también a hacer trabajo político. Recuerdo que en Petare, la zona, cuando llegábamos, nos tocaba pasar para antes, pero para subir arriba, donde estaba el sitio donde teníamos que trabajar, nos tocaba pasar una zona de malandros de la época. Resulta que los malandros nos defendían de la policía. Y decían, ahí van los libertadores, nos gritaban. Ahí va, ¡epa, libertadores! Resulta que unos en broma y otros en serio nos tomaban como trabajadores de la libertad. En fin, hay 50.000 anécdotas. Pero entonces decido, a través de Alfredo Maneiro, irme a Mérida. Y en Mérida me dice, cuando yo llegué, me dijo, ¿pero usted sabe animación? Yo dije que sí, que yo era un animador innato. Y resulta que me pusieron un espacio, un personal y un presupuesto para hacer la primera película o la segunda, que fue Manzanita. Y empecé a trabajar como empleado del departamento de cine haciendo películas de animación. Bueno, yo llego a Mérida y entonces, yo me acuerdo que fui con Jacobo Penso. Jacobo Penso también se iba para Mérida, no se había entrevistado con el departamento de cine, yo tampoco. Fuimos los dos en mi carro, yo tenía un Volkswagen. Y nos hicieron las entrevistas, en fin,
y decidieron que me quedaba yo. Jacobo Penso no le dieron en ese momento entrada al departamento de cine y yo me quedé entonces como animador. ¿Cuándo te puedes venir? Yo me acuerdo que cargaba un maletincito con 2 pantalones, una ropa interior y 3 camisas. Y bueno, ya, yo me quedo ya. Total que ya había tenido un acuerdo con mi esposa de que me viniera y que ella se quedaba, ya no iba a ir a Mérida. Y yo me quedé entonces en Mérida en el departamento de cine. En el departamento de cine me dijeron, hay 30.000 bolívares en ese momento para que haga una película. ¿Tienes un guión? Yo recuerdo que Balmore Gómez, que lo conocí en Pepeca, me entregó entonces el guión de Manzanita, ya listo. Para mí era una maravilla, porque yo no conocía un guión. El primer guión que tuve en mis manos me lo dio Balmore Gómez. Y entonces el departamento de cine me aprobó Manzanita con 30.000 bolívares y me dieron un personal y comencé entonces a hacer la escenografía y los muñecos de Manzanita. Tal vez algunos escuchas no sepan que ese guión de Manzanita está basado en un cuento de Julio Garmendia. Sí, ese guión, esa película sirvió mucho para divulgar quién era Julio Garmendia, porque quien se conocía era Salvador Garmendia. Pero el trabajo de Julio Garmendia, los cuentos de Julio Garmendia son una maravilla, porque reflejan toda la situación política, ideológica de nuestro país. Los contenidos que están allí en cada cuento son maravillosos. Yo realmente entonces leía a Julio Garmendia y me enamoré también del guión y entonces comencé a hacer la película y me pusieron a Pedro Laya, director de fotografía, y Pedro Laya ya venía pero súper rodado de hacer películas en Caracas y comenzamos entonces a hacer, muy duro porque no tenía escenógrafo. Duilia Santana era directora de la Galería de Arte de allí del edificio administrativo de la universidad y me ayudó en escenografía. Fue invaluable el trabajo y las cosas que yo aprendí, porque yo recuerdo que Duilia Santana no teníamos para pintar la Sierra Nevada en maqueta y ella dijo, no, tranquilo, no te preocupes. Yo, no, pero y eso vale mucho dinero, la plata ¿dónde vamos a sacar la plata para comprar la pintura para pintar? No, hombre, eso lo hacemos con torta. Eso lo hacemos con materiales de repostería. Y total que la Sierra Nevada no es pintura, lo que ella hizo. Está bañada con torta, con crema de torta. Manzanita fue un prodigio hacerla. Todos los días nos reíamos. Y una cosa que después me sirvió también para entenderme por qué yo no seguí también en el largometraje que se hacía después profesionalmente. Cosas que pasaron allí en Mérida. Nosotros hacíamos en Mérida un cine de amigos, un cine de provincia. Nosotros hacíamos un cine coloquial, amoroso. Cortábamos cuando nos daba la gana. No, es un tipo de rodaje totalmente diferente para después profundizar sobre ello de lo que es el cine comercial. Primero, yo siempre hice figuras en barro, siempre me incliné hacia lo que es la construcción de personajes. Es decir, yo recuerdo que de niño jugaba con frutas, con limones, les ponía ojos y hacía los personajes. Hay una predisposición en la animación en plastilina que, por supuesto, cuando llegué a Mérida y se me dio esa posibilidad, yo dije, bueno, Dios existe. ¿Por qué? Porque me pusieron todo. Me dijeron, mira, si quieres hacer una película en animación en plastilina, la puedes hacer. ¿Tú sabes animar en plastilina? Yo dije que sí. Pero yo jamás había tenido experiencia en animación en plastilina. Y entonces se me abrió esa posibilidad. Claro, no es que uno sea mago. Yo había estudiado, yo era muy consultivo. Yo averiguaba en libros cómo era, había visto películas. Yo recuerdo que Rodolfo Izaguirre me preguntó una vez, yo le dije que quería ver películas de animación y me dijo, yo no te puedo dar películas de animación, yo te puedo poner un proyeccionista en una moviola que tú veas películas de animación. Y me senté con un proyeccionista a ver películas de animación, todas las que tenía la Cinemateca. Allí vi películas de animación en plastilina.
Vi películas de animación en stop motion de diferentes tipos. Entonces me fui formando como animador mental primero que todo. Cuando llegué a Mérida, que me dijeron que había posibilidad de hacer película en plastilina, dije, maravilloso, dije que sí. Y acepté el reto. Pero también, y debo agradecerlo enormemente, a Pedro Laya, que tenía una experiencia tremenda ya en películas. Y Pedro Laya, como director de fotografía, me ayudó muchísimo. Yo, no, ese plano no puede ir ahí, pues haz esto y haz esto. Y mira, necesitas otra maqueta. Yo recuerdo que no teníamos tanto dinero como para maquetas. Y entonces desmontábamos una maqueta y utilizábamos parte del cerro para la otra. En fin, hacíamos cosas. Fue una escuela enorme haber aprendido animación en plastilina en la práctica. La animación por acetato, que fue lo que me ayudó Félix Nakamura, es muy simple porque todo es dibujado. Hace movimiento por movimiento en papel. Y la cámara lo capta por fotograma. En animación en plastilina habría que hacer la escenografía, los personajes, los movimientos. Es decir, todo pasa en una maqueta. Y claro, no era una maqueta, creo que fueron 10 maquetas las que hicimos. Yeso, pintura, plastilina, en fin. Y mucha habilidad manual para trabajar a los personajes, pero con la ayuda de un personaje como Pedro Laya, que sí sabía de lo que era cine de animación. Armando, luego de Manzanita, produces, diriges Los Dolientes, que no es animación. Cuéntanos un poco sobre Los Dolientes. Yo terminé Manzanita y se me dio un descanso. Y en las discusiones colectivas del departamento de cine se decidió, y yo discutía de que yo no tenía por qué ser animador, yo quería ser cineasta. O sea, ser cineasta de muchos géneros. Yo tenía en la cabeza ya Francisco de Miranda. Yo quería hacer un largometraje de Francisco de Miranda. Entonces se decidió que la mejor manera es que cada quien hacía una película de necesidad del departamento de cine y luego podía hacer una película de su gusto, lo que quisiera. Y en esas discusiones se decidió entonces que yo podía hacer una película de ficción para que me fuera entrenando en lo que era el cine de ficción con actores y luego tendría que hacer otra vez una película de animación. Eso se decidió, se aprobó. Y en un sueño de esos esotéricos que tuve, soñé el guión de Los Dolientes, que son puros ancianos los personajes, que son enterrados vivos por unos ángeles. En fin, bajo protesta de la mitad del departamento de cine, se me dio la posibilidad de hacerla. Las películas eran muy baratas en ese momento, y yo hice Los Dolientes, pero Los Dolientes, incluso en el estreno de la Cinemateca, recuerdo que cuando estrenamos Manzanita, era full, total de público. Igual Los Dolientes, pero Los Dolientes no tuvo impacto. Los Dolientes era un tema muy escabroso, como es el entierro de gente viva, un planteamiento esotérico sobre los ángeles negros. En fin, allí conocí a Rogelio. Bueno, yo ya conocía a Rogelio, pero allí hizo Rogelio el papel de uno de los ángeles negros. Rogelio López, que empezó un trabajo con nosotros en el departamento de cine, pero sin ser contratado por el departamento de cine. Ese homenaje que traté de hacer a Andrés Eloy Blanco se refleja en ese guión, pero con todas las dificultades, yo creo que la película no logró su objetivo. Yo creo que se debió trabajar más el guión. Yo, por supuesto, dejé los guiones a disposición de la gente que sabía de eso y empecé a trabajar entonces en un cine con actores, como fue esa película. Esa película no dio resultado. Yo la amo entrañablemente. Años después Rogelio López me dijo, no te preocupes por esa película es para el futuro, esa no es para esta era. Y así es, yo sigo creyendo que esa película es bien hermosa. Posteriormente, al descanso, se me pidió entonces que hiciera otra película de animación. Yo ya había estado trabajando en el guión de Wanadi y monté entonces todo el tinglado para hacer Wanadi, que es una mezcla de dibujos con danza, en fin, ya es una película en dibujo animado más completa y más compleja. Por supuesto que Wanadi en los festivales donde iba ganaba premio. Gané el primer premio en el Festival de la Excel donde Rodolfo Izaguirre fue jurado. Y los cuentos de Rodolfo Izaguirre sobre el certamen son impresionantes. Habían casi 300 películas y la disputa se quedó entre Wanadi y otra película de una mujer que pare en las afueras del sitio donde se estaba haciendo el certamen.
que pare en vivo en los jardines, una película árabe. Y Rodolfo Izaguirre decide, le dice, bueno, ustedes decidan, o la niña está pariendo en los jardines de acá, del certamen, o Guanadi. Resulta que dice Rodolfo Izaguirre que los dejó a ellos discutiendo y se fue. Y cuando regresó, encontró que Guanadi era la película triunfadora del Festival de Leipzig, del festival más importante en ese momento, porque recordemos que políticamente esos festivales nosotros no teníamos acceso, porque eran del área socialista. Y entonces ese primer premio eleva a Guanadi a una potencia cinematográfica en América Latina de animación. Festival donde iba, Guanadi ganó premio. Yo nunca fui muy adicto o muy adepto a que las películas sean premiadas en festivales o reconocidas si son o no en festivales. El verdadero premio que tiene un cineasta es ver y conversar con la gente sobre su trabajo, no sobre los premios. Cantidad de películas han sido premiadas y no sirven para nada. En fin, yo hice Guanadi y la hice con todo el corazón y con toda la fe de que fuera una película que convenciera a la gente de otras cosas, de otro mundo, que es ese mundo, comunidades indígenas que están allí y que siguen teniendo secretos y que siguen teniendo verdades ocultas que en algún momento van saliendo a la luz, como es todo el trabajo de Marthe Civrier en el Huatuna. En fin, yo terminé esa película y se me dio entonces la posibilidad de hacer otra película que no fuera animación, porque ya había hecho Guanadi y podía hacer entonces otra película. Yo renuncié entonces al departamento de cine, me vine para Caracas e inventé el largometraje de Francisco de Miranda. Pero no tuvo guionista. Yo pagué a 3 guionistas diferentes, no los voy a nombrar, y realmente no pudieron, no con el guión, con Francisco de Miranda, porque Francisco de Miranda es para mí, sigue siendo uno de los personajes más importantes de América Latina, de las revoluciones de América Latina, del ser latinoamericano, Francisco de Miranda. Yo ese guión que hice, lo hice a medias. Yo recuerdo que yo no es que tenga mala ortografía. Un amigo me decía, Armando Arce no tiene mala ortografía, sino es que no tiene ortografía. Yo no tengo ortografía, yo no me crié con ortografía. Yo me crié las primeras clases ortográficas que yo aprendí eran en pantalón corto y la maestra con una rama de rosas con espinas dándole a uno cada vez que se equivocaba por las piernas. Y además yo creo que después con los años aprendí que era disléxico. Entonces yo no entendía, jamás entendí la ortografía. Yo escribo y pongo Venezuela con B larga. A veces me sale con B larga, a veces me sale con B corta, es decir, yo no me ocupo. García Márquez dice que la ortografía debe desaparecer. Entonces digo, bueno, a García Márquez le creen, pero a mí no. Yo sí, yo escribo sin ortografía, yo no tengo. Entonces yo ese guión lo empecé a rodar hasta que alguien me dijo, mira, el primer problema de ese guión es la ortografía. Entonces pagué a una persona que lo corrigió ortográficamente. Yo ese guión de Miranda lo llevé hasta Cuba. En Cuba lo aprobaron como largometraje. Ese guión lo llevé a España y en España lo aprobó el Centro Cinematográfico Español. Con ese guión, claro, corregida la ortografía. Hay un hecho con los cubanos muy interesante, porque después de aprobado, aquí me faltaba era el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. Yo llevé ese guión acá y en una discusión que tuvimos... ¿Ya era CENAC o era Foncine? Foncine. Okay. Armando, cuando tú dices que fue aprobado en Cuba y en España, es que habías conseguido recursos económicos, coproducciones. Bueno, yo nunca tuve coproducción para esos proyectos, para el proyecto de Miranda. Todo eso lo pagué con mi dinero. Yo mataba tigres de animación, empecé a dar clases de animación. O sea, yo me las arreglaba para hacer películas con mis propios recursos. Y los premios que me ganaba, todos los invertí allí. No, yo nunca tuve presupuestos para que hiciera películas. Pero cuando Cuba y España dices que aprobaron el guión, ¿qué significa? Significa que yo enviaba el guión, establecía contacto con ellos y pedía reuniones. Yo me viajaba, pagaba mis pasajes y se discutió el guión para su realización y se aprobó en primera instancia. Habría que luego entonces hacer todo lo que era la instrumentalización burocrática para buscar las coproducciones. Ya el guión yo lo había enviado a España y tuve una reunión con la directora, la doctora Miró, y el personal de producción. Resulta que ellos sabían más de Miranda que lo que podíamos saber nosotros, cualquiera de nosotros.
fue aprobado a hacer la primera etapa de coproducción con España. Yo fui a llenar recaudos para poder pedir aquí a Foncine el dinero para hacer el largometraje. Cuba lo aprobó. Yo recuerdo que empecé a buscar el actor. Me pedían el guión, yo se lo daba, el guión a ciertos personajes en ese momento en el top hip de la actuación. Y cada vez se me ponía más complicado porque la gente pedía millones por hacer Francisco de Miranda. Recuerdo que tuve un momento muy difícil de decisión de quién, el actor. Y la compañera con la que vivía en ese momento, un ser de eso que encontré en la vida, que nos encontramos y que me ayudó muchísimo en esa etapa, me dijo, ¿tú sabes cuál es el problema? El problema, que el actor de Miranda lo tienes que hacer tú, porque tú eres un Francisco de Miranda. A mí se me salieron las lágrimas porque aquello era hermosísimo, es verdad. A mí me costó conseguir Francisco de Miranda. Mira, tú buscas un director de cine, amigo tuyo, compañero de esos tuyos que te han dado lecciones y que te vuelva a poner en el A, B y C de la actuación y tú haces Francisco de Miranda. El sueño de los hombres. El sueño de los hombres, yo ya había hecho Guanadi, había hecho todo ese poco de películas en el departamento de cine. Lo único que no había podido hacer era Francisco de Miranda. Un amor me mandó ese poema del sueño de los hombres y fue tan hermoso que decidí llevarlo a la práctica. Yo ya había hecho Guanadi. Y ese poema está extraído de un libro de Eduardo Galeano. Pero era volver otra vez a la literatura indígena nuestra, de nuestros pobladores indígenas, la filosofía que está impresa en todos sus cuentos. Afortunadamente todavía miles de mundos por recorrer a través de toda esa filosofía indígena y toda esa poesía. Ya esa la hice con dinero del SENAC. Se me dio un dinero y la hice aquí en Caracas. La hice aquí en Caracas con César Jaworski, que venía también de trabajar en cine de largometraje con actores. Vino y nos pusimos a hacer El sueño de los hombres encerrados en un laboratorio de escasos metros, con aire acondicionado y cuadro a cuadro. Yo recuerdo que Jaworski decía que como experimento había sido una maravilla, estaba feliz, porque éramos 8 personas las que trabajábamos en la película. Y estaba feliz de trabajar en esa película, pero que no volvería a trabajar en animación, porque no podía hacer un plano en un día completo, cuadro a cuadro. Bueno, esa es la historia más o menos de las películas. Hay otra área que habría que... Tapiales. Tapiales, ya estando en Caracas, otro crédito que conseguí y la coproduje con el departamento de cine. Ya estaba Edmundo Aray. Yo ya no trabajaba en la ULA, ya trabajé con coproducción con la ULA. Tapiales siempre me interesó la arquitectura y Rogelio López hizo de productor e hicimos Tapiales, que es una poesía sobre la construcción. Es un poema de Ramón Palomares, Levántate casa mía. Yo recuerdo que en postproducción yo puse una persona a hacer la voz, a narrar el poema. Y eso llegó a oído de una persona que tenía conocimiento, había tenido una relación con Ramón Palomares. Cambié, yo hablé con Ramón Palomares y Ramón Palomares él mismo estuvo de acuerdo en que él debería narrar su propia película y su propio poema, y entonces se ofreció y lo hizo completamente gratis y puso su voz en la película de Tapiales, que es un poema a la casa. Levántate, casa mía. ¿Tus películas dónde están disponibles? Si alguien quisiera verlas, un investigador, un estudiante de cine, ¿dónde puede ver tus películas? En la Cinemateca Nacional. La Cinemateca Nacional tiene toda mi obra. Yo incluso doné parte de mi trabajo. Y lo que estaba en la ULA se donó a la Cinemateca Nacional. O sea, ahí están todas mis películas. Bueno, Armando, estamos ya llegando al cierre de esta conversación, pero antes me gustaría hacerte algunas preguntas que son un poco más personales. Como por ejemplo, si tuvieras que escoger un libro, ¿qué libro sería ese? ¿Uno solo? Yo escogería todos los libros. Puede ser hasta 3, Armando. No te pongan avaricioso. Mira, primero que todo, yo cuando me hacen esa pregunta es difícil porque cada vez que abres un libro descubres otro mundo. Yo abrí muchísimos libros porque no pude ir a la universidad, no pude estudiar. Entonces, para mí los libros son sagrados. Yo decía,
Es que no hay un libro sagrado. Todos los libros son sagrados. Para mí, yo estoy impedido de decir 3 libros. Para mí un libro de poesía es tan hermoso como un libro de química. Una película. Una película que a mí toda la vida me dio vivir de Akira Kurosawa. Después estudié a Kurosawa y lo admiro si me vas a preguntar un director. La siguiente pregunta justamente es esa. ¿Un director de cine? Akira Kurosawa. ¿Un cantante? Ali Primera. ¿Un personaje de la historia que te hubiera gustado haber conocido? 2. Francisco de Miranda y Guacaipuro. ¿Una época en la que te hubiera gustado vivir o pasarte una temporada? La próxima vida. La que viene. La que viene. Algo de lo que te arrepientas. Mira, hay muy pocas cosas que me arrepiento. Yo creo que no haber estudiado más. Algo de lo que te sientas muy orgulloso. Todas las mujeres con las que he compartido y he vivido son parte del ser. Bueno, Armando, ahora sí. Este es llegamos al cierre de esta conversación. De verdad que ha resultado un encuentro bien agradable, muy nutritivo. Me he enterado de cosas, incluso de cosas que no llegamos a hablarla, como la pistola de Pedro Laya y el hacha que tenías escondida. No, la entrevista no se fue para ese lado, pero hubiera sido sabroso haber tocado algo de eso. Pero bueno, en general, de verdad que me voy de acá con una serie de información sobre tu vida, sobre tu trabajo, que ni siquiera en ese libro maravilloso que escribieron sobre ti, logré encontrarla. Muchísimas gracias por tu tiempo y por haber compartido con nosotros toda esta información. Ha sido agradabilísimo este rato de conversación contigo, inusual, pues tocas unos aspectos bien bonitos de la vida y de la creación. Agradecido a ti por esta entrevista. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.